dice la portavoz de Vox que el Gobierno tiene que estar con el mundo libre y con los países occidentales. ¿Y dónde se cree usted que estamos? Si la pregunta es ¿dónde están ustedes? En lugar de hacer cosas ultraderechistas, léase el Boletín Oficial del Estado y así usted no dirá mentiras. Lo que podrían hacer ustedes, que están todo el día hablando de democracia y de libre comercio, es posicionarse con el mundo libre y con nuestros socios occidentales, en lugar de alinearse con los regímenes más totalitarios donde hay de todo menos libertad. Y ustedes ya no son un gobierno. Detentan el poder y se sirven de él y por eso van a desfilar por los tribunales. La semana que viene le va a tocar a usted, la siguiente al hermanísimo y quién sabe si también le va a tocar al ministro que tiene usted sentado a su lado, al ministro del Interior. Pero créame que todos desfilarán por los juzgados y acabarán respondiendo por el daño hecho a los españoles. La democracia es algo tan importante para este gobierno que es lo mismo negociar acuerdos comerciales con países libres que con países totalitarios. Aquí nos hablan siempre de ultraderecha, totalitarismos, fascismo y demás, pero después cuando surge un problema con el mayor socio occidental de nuestro país, nuestro ejecutivo se va corriendo a negociar con la gran dictadura mundial, con China. En la sesión de control al gobierno, la popular Míriam Guardiola y la portavoz de Vox, Pepa Millán, han acorralado satisfactoriamente al ministro de los tres poderes del Estado, Gracita Bolaños, por su ataque constante al poder judicial, a la separación de poderes y, en definitiva, a la libertad de los españoles. Además, Pepa le recordaba que dentro de poco tendrá que acudir a sede judicial para declarar como testigo en el caso Begoña. No sé si lo sabías. La guerra comercial con Estados Unidos y la visita del presidente Sánchez a China, el ataque de los ministros al poder judicial y la separación de poderes. Todo esto y mucho más en este vídeo, así que acompáñame, suscríbete al canal, dale al botón de me gusta para que lo vea más gente y comenta si crees que este gobierno defiende realmente la democracia. Pero antes de seguir con este vídeo os voy a comentar una cosita. ¿Te gustaría conseguir un empleo remoto en un sector con una tasa de paro muy baja y donde los salarios son muy altos? Como ya sabrás, el coste de la vida en España e Hispanoamérica no para de subir. Las hipotecas, la cesta de la compra, la gasolina o simplemente salir a tomar algo, todo se está volviendo inaccesible por culpa de la inflación. Y aquí lo único que no suben son los salarios. La mayoría de la población tiene el mismo salario que hace 3 años, pero vive mucho peor. En pocas palabras, en resumen, estamos perdiendo poder adquisitivo. Quizá te hayas planteado conseguir un segundo empleo, intentar ahorrar todos tus gastos o incluso mudarte a una zona más barata para poder llegar a fin de mes. Pero la realidad, amigo, es que no tienes que hacer nada de esto. Lo que realmente necesitas es aprender una nueva profesión bien remunerada y con alta demanda que te permita a ti y a tu familia tener la vida que deseáis. La buena noticia es que existe una nueva profesión que puedes aprender desde tu propia casa, sin necesidad de conocimientos ni estudios previos y que cuenta con una tasa de paro muy pero que muy baja. ¿Te gustaría descubrir cuál es esta nueva profesión? Pues hemos conseguido que Bienvenido Sáez de Conquer Blogs, el mayor referente en habla hispana enseñando esta profesión, prepare una clase gratuita de 15 minutos para nuestra comunidad, donde vas a descubrir cuál es esta nueva profesión, sus ventajas y cómo tú también puedes aprenderla. Tienes el enlace a esta clase gratuita en la descripción de este vídeo. Señor Bolaños, usted sabe perfectamente que esta pregunta estaba dirigida directamente a la vicepresidenta primera del Gobierno. Cuéntenos, ¿por qué no contesta ella? ¿No quiere o no le dejan ustedes para que no se meta en otro jardín? Eso sí que es paternalismo machista, señora Montero, eso sí que es paternalismo. Flaco favor le hacen ustedes a las mujeres. Eso... Anda que la candidata que han puesto en Andalucía para arrebatarle el mando a Juanma Moreno es... ¿Usted es mejor que la señora Montero, señor Bolaños, o quieren ustedes taparla y esconderla como con los aranceles? Mire, la verdad es que ninguno de los dos debería estar sentado aquí hoy. Ninguno de los dos. Una, porque ataca la presunción de inocencia, y el otro, porque le permite que ataque un pilar fundamental del Estado de Derecho. Miren, han tenido que salir todas las asociaciones de fiscales y de jueces y hasta el Consejo General del Poder Judicial para pedirles respeto y responsabilidad institucional. Qué vergüenza, señor Bolaños. Dice la señora Montero, qué vergüenza, gritando. No, vergüenza es que ustedes no respeten la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Vergüenza es que ustedes no respeten las resoluciones judiciales y vergüenza es que ustedes continuamente ataquen y señalen a los jueces. Eso es lo que nos da verdaderamente vergüenza y usted, señor Bolaños, mira hacia otro lado. Presunción de inocencia, sí, pero solo para quienes ustedes quieren. Sánchez, Begoña, el hermanísimo, Errejones, Monederos y su querido fiscal general del Estado, señor Bolaños. Vulneraron derechos fundamentales durante la pandemia, vulneraron el derecho de igualdad con la amnistía, con el cupo independentista y ahora quieren cargarse la presunción de inocencia. Yo le pregunto, señor Bolaños, ¿plantea el Gobierno acabar con los derechos fundamentales de los españoles? Muy bien.
Yo creo que esto es una cuestión que puede replantearse una persona que sea de izquierdas o de derechas. Yo creo que lo único que tienes que tener es sentido común. ¿Por qué cuando se investiga al hermanísimo o a Begoña sí se tiene que respetar la presunción de inocencia? ¿Y por qué cuando el investigado es Dani Alves y la supuesta víctima es una supuesta víctima por violencia de género, se tiene que creer a la víctima aunque las pruebas no lo demuestren? ¿Por qué esa doble vara de medir? ¿Por qué? ¿Por qué a unos se le respeta la presunción de inocencia y a otros no? ¿Y por qué esas personas forman parte de un gobierno, de un ejecutivo? ¿Cómo puede ser posible que desde el ejecutivo se ataque a la presunción de inocencia, pilar fundamental de cualquier procedimiento judicial? Es una aberración democrática. Muchas gracias, señora Guardiola. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Pues mire, leyendo su pregunta y si planteamos algún plan para acabar con los derechos fundamentales, pues me he repasado el plan anual normativo que aprobamos el año pasado y el de este año que vamos a aprobar pronto. Y es que no encuentro ningún plan. El Gobierno está absolutamente comprometido con los derechos fundamentales y con el Estado de Derecho. El Gobierno en su conjunto. Por tanto, ese plan no existe. El que quizá haría falta es un plan contra las exageraciones, contra las intervenciones delirantes, contra los bulos, contra las mentiras, contra las excusas que con tanta frecuencia escuchamos en esta bancada del Partido Popular. Es que esta gente tiene tan poca vergüenza que son capaces de decirte que lo que dijo Chiqui es un bulo, que lo que dijo María Jesús Montero atacando la presunción de inocencia es un bulo. Es que son capaces. Gracias. ¿Lo ven? Es que no os dais cuenta que nos toman por tonto cada día. Señor Bolaños, revise el plan normativo que ustedes no cumplen. Lo noto inquieto, señor Bolaños. ¿Tiene alguna cita importante la semana que viene? Son ustedes el peor gobierno en el peor momento. Atacan a los médicos, atacan a las universidades, atacan a los jueces y atacan a los pilares de nuestra democracia. Señor ministro, usted que conoce la Constitución, dígale a la señora Montero que cumpla con la Constitución y presente ya los presupuestos generales del Estado caducados de la legislatura anterior. Porque presentar los presupuestos no es una pérdida de tiempo. Lo que es una pérdida de tiempo para los españoles es el sueldo público que le estamos pagando para que los fines de semana vaya a hacer campañas electorales. Y señor Bolaños, si no son capaces ustedes de hacer su trabajo, lo que tienen que hacer es marcharse, porque han convertido el Consejo de Ministros en un comité electoral con sede en la Moncloa. Eso es otra, ¿eh? Vicepresidenta y ministra, pero los fines de semana me bajo a Andalucía para hacer campaña, joder. Y sin presentar presupuestos. Insisto, estamos comprometidos con el Estado de Derecho, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Y le pregunto, permítame, señora Guardiola, ¿el Partido Popular está comprometido con el Estado de Derecho y con la igualdad y los derechos fundamentales cuando pactan con Vox acuerdos machistas? ¿Acuerdos xenófobos? ¿Acuerdos racistas? ¿Acuerdos contra el Pacto Verde Europeo? ¿Están ustedes respetando los derechos fundamentales de los españoles cuando se abrazan a la ultraderecha? Respóndame. Sería un honor para mí que me pudiera dar esa respuesta. ¿Y cómo en esta senda de las intervenciones absolutamente exageradas y delirantes que hace el Partido Popular, pues parece que existe un gobierno absolutamente malévolo y completamente contrario a los derechos de los españoles? Pero oiga, pero si llevamos unos días trabajando con ustedes para proteger a los españoles precisamente de los aranceles del gobierno de Estados Unidos protegidos aquí por su sucursal de Vox. Pero si llevamos unos días que estamos trabajando conjuntamente precisamente para defender a españoles, a empresas y a trabajadores de los defectos y de los perjuicios que van a generar los aranceles. ¿Cómo puede usted plantear que el gobierno es algo absolutamente malvado? Mire, le voy a hacer una pregunta que en definitiva es lo sencillo, lo que tienen ustedes que responder. Sin excusas y sin vaivenes. Partido Popular tiene que decidir si está con Vox, con la ultraderecha y con los que han iniciado la guerra arancelaria o si está con el gobierno, con Europa para proteger a los trabajadores y a las empresas españolas. Esa es la pregunta, no hay más. Gracias. Es una... Cada sesión plenaria es un disparate. Lo que sueltan esta gente por la boca. Qué buena manera de resolver el asunto de los aranceles con Estados Unidos que yendo el presidente de nuestro gobierno a China. A China. Así es como queremos resolver el problema con los Estados Unidos. Y claro, algunos dicen, no, que le den por culo a Estados Unidos. Nuestro socio ahora va a ser China porque va a ser la primera potencia mundial durante muchísimo tiempo. Bueno, vale, lo que tú quieras, pero también tenemos que tener una serie de valores, ¿no? Hay una diferencia enorme entre una democracia imperfecta, porque todas, casi todas en este mundo lo son, como es la de Estados Unidos,
a una dictadura comunista, a una dictadura, bueno, comunista, de comunista tienen poco, lo único que son es totalitarios, porque comunistas ya son poco. Parlamentario Vox. Vamos a escuchar a Pepa. Muchas gracias, ministro. Desde que llegaron al Gobierno, los manifiestos y resoluciones judiciales evidencian que su único objetivo fue el de secuestrar las instituciones y los contrapesos al poder. Eso evidentemente no se paga solo y por eso se han dedicado a expoliar a las clases medias y a poner en jaque a las empresas y a las familias. Para eso siempre encuentran una excusa, una pandemia, una guerra y ahora unos aranceles que, para que se enteren ya de una vez todos ustedes, rechazamos por completo. Así que, entre tanto lío judicial y sus malabares para tapar sus escándalos con vergonzosas declaraciones sobre la universidad privada o la presunción de inocencia, ¿cómo contribuye su ministerio al bienestar de los españoles? Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Me alegra que me pregunte usted cómo trabajamos desde el Gobierno para beneficiar el interés general de los españoles, porque está claro que ustedes no lo consiguen de ninguna manera. Mire, lo que puede hacer Vox, en lugar de criticar y amenazar a los profesores en este país cuando dicen cosas que a ustedes no les gustan, es apoyar la escuela pública y apoyar el incremento de becas, que lo hemos aumentado un 80% desde que estamos en el Gobierno. Lo que puede hacer Vox es, en lugar de pedir la eliminación de los sindicatos, es apostar por el diálogo social entre empresas y trabajadores. Lo que puede hacer Vox, en definitiva, es, en lugar de ponerse del lado de los que han iniciado una guerra arancelaria, es ponerse al lado de los españoles, de sus empresas y de sus trabajadores. Eso sí que sería un gran avance para el beneficio de los españoles y de este país. Muchas gracias. Aquí tenemos al patriota, al patriota. Lo de apoyar a los sindicatos me ha parecido sublime, ¿eh? Ya es el colmo, es el colmo. Ya vimos a Alberto Núñez Feijóo lo bien que se le da a la derecha intentar llevarse bien con los sindicatos. Vox en ningún momento ha defendido los aranceles de Trump a España y al resto del mundo, a Europa primordialmente. Lo de los aranceles lo vuelvo a repetir. Nosotros como españoles, pues obviamente estamos en contra de los aranceles. No podemos estar a favor porque perjudica a nuestras empresas, a los productos, a las exportaciones españolas. Pero sin embargo también tenemos que tener un poco de objetividad en todo este problema. ¿Por qué Trump plantea todo esto de los aranceles? Porque considera que las exportaciones americanas pagan unos aranceles camuflados, que no son llamados aranceles, cuando se exportan a países como España. Señor ministro, nosotros no necesitamos que usted nos diga lo que podríamos hacer. Lo que podrían hacer ustedes, que están todo el día hablando de democracia y de libre comercio, es posicionarse con el mundo libre y con nuestros socios occidentales, claro, en lugar de alinearse con los regímenes más totalitarios donde hay de todo menos libertad, como Venezuela o el régimen comunista chino, que ahora va a ser su nuevo socio a su vez de Rusia. Por cierto, yo no sé si usted particularmente utilizará el cirílico para comunicarse con ellos. Y ahora los aranceles son el último eslabón de una cadena donde todo está mal, porque pilla a España con más de 90 subidas de impuestos de su gobierno y una Agenda 2030 que contribuye al desarrollo de todo el mundo menos del nuestro. Y ahora se presentan como los paladines del proteccionismo, diciendo que hay que proteger lo nuestro. Pero los que abren las fronteras a la competencia desleal de Marruecos son ustedes. Los que prohíben a los pescadores faenar en el Mediterráneo son ustedes desde Bruselas. Y los que prohíben o pedían que no se impusieran aranceles a los coches chinos, mientras ustedes aquí están prohibiendo los coches de combustión, siendo el segundo país fabricante de la Unión Europea, son ustedes, no somos nosotros. Y dicen que sus valores no se venden. Esa es la segunda parte del eslogan. Pero resulta que si sus socios catalanes separatistas le piden que no envíen inmigración ilegal a Cataluña, ustedes agachan la cabeza. Y si les exigen que el 25% de su pírrico plan de choque contra los aranceles vaya exclusivamente a Cataluña, ustedes agachan la cabeza, porque prefieren entenderse con aquellos que dinamitan nuestra convivencia en España y los derechos y libertades alrededor del mundo. España tiene que recuperar su lugar y su prosperidad. Desde luego no se va a conseguir con ustedes, que se han dedicado a desenterrar el guerracivilismo y a enterrar el Estado de Derecho. Y ustedes ya no son un gobierno. Detentan el poder y se sirven de él, y por eso van a desfilar por los tribunales. La semana que viene le va a tocar a usted, la siguiente al hermanísimo, y quién sabe si también le va a tocar al ministro que tiene usted sentado a su lado, al ministro del Interior. Pero créame que todos desfilarán por los juzgados y acabarán respondiendo por el daño hecho a los españoles. Qué buena intervención de Pepa, ¿eh? Y yo paso ya, y yo creo que ustedes también, de escuchar la respuesta del ministro, porque al fin y al cabo siempre es lo mismo. Empezará a decir ultraderecha, bulos, fango y demás, y ya estamos acostumbrados. Habría que estar perdidísimo, pero perdidísimo a la hora de hablar
de actualidad política en nuestro país si se considerara en algún momento que este gobierno tiene principios o tiene valores democráticos, socialdemócratas o lo que sea, da igual. Es que no tienen valores, no tienen ideología, no tienen principios. Hacen lo que hacen para seguir en el poder, no tienen otra. No tienen otra, lo hemos visto con sus pactos con los distintos grupos separatistas, lo hemos visto con la amnistía, con los indultos, lo hemos visto con todo. Pues ahora, si Estados Unidos plantea una serie de aranceles, pues España, este gobierno, pues está demostrando que se marcha a China para negociar mejores acuerdos con una dictadura, con la mayor dictadura del mundo, bueno, sin contar la de Corea del Norte, pero en cuanto a proporción, China es la mayor dictadura del mundo. Un país que tiene más de 1.000 millones de personas. No sé en cuánto estarán ahora mismo. Pero claro, esto ya no es una cuestión de mercado, de economía, de libre comercio. No. Es una cuestión de principios y valores occidentales democráticos que tanto nos ha costado a lo largo de la historia conseguir. Pues ahora Estados Unidos planta batalla a estos países europeos porque considera que sus tratos, sus aranceles, sus impuestos son abusivos con respecto a las exportaciones americanas. Pues en vez de solucionar por la vía diplomática este conflicto, pues nuestro presidente del gobierno ya se ha plantado en China. A la mierda Estados Unidos. A la mierda. Ahora nos vamos a aliar con China, que es la mayor dictadura del mundo. ¿Por qué? Porque negociar con una dictadura, una democracia, nos viene al pairo.